Bueno, ahora a continuación vamos a seguir con el panel de tendencias y oportunidades para acceder al financiamiento. El objetivo de este panel es presentar de alguna manera las herramientas internacionales y nacionales para acceder al financiamiento a productores, para que sea una producción más agropecuaria más competitiva, resiliente y alineada también a las tendencias de los mercados. Va a pasar primero Rodrigo Rodríguez Torkins, que es secretario ejecutivo del Observatorio de Capital Natural y Finanzas para la Naturaleza. Rodrigo es especialista en políticas de desarrollo sostenible y cambio climático. Es licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales. Fue Research Fellow en el MIT, secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, y subsecretario de Conocimiento para el Desarrollo en Presidencia de la Nación. Rodrigo tiene amplia trayectoria en negociaciones ambientales internacionales, docencia, y actualmente es secretario ejecutivo del Observatorio de Capital Natural y Finanzas para la Naturaleza. Pasa Diego Ibernier, que es de The Natural Conservancy, es líder de Finanzas para la Conservación en el programa de Finanzas Innovadoras para la Amazonia del Gran Chaco. Pasa Cecilia Acuña también, que es coordinadora del Protocolo de Finanzas Sostenibles de Argentina y de Enlaces, y de la Red de Iniciativas de Finanzas Sostenibles de América Latina y el Caribe, y además es parte del equipo de Clima y Ambiente para entidades financieras de Bill Invest. Cecilia es licenciada en Administración con más de 20 años de experiencia en el sistema financiero y principalmente en finanzas sostenibles y relación con inversores. Voy a hablar más despacio, perdón, me dicen cualquier cosa. Y va a pasar Antonella Di Santo, que es gerente de sostenibilidad del Banco COINAC, donde desarrolla estrategias de financiamiento para proyectos ambientales y sociales e integra además el Consejo de la Fundación COINAC y la Comisión Directiva de Moverse para la Sostenibilidad. ¿Tienen ahí el pasador? Cualquier cosa, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, si las encuentro. Bueno, Rodrigo, la primera pregunta. Ahí está. Desde el Observatorio de Capital Natural y Finanzas para la Naturaleza, ¿cuáles son las principales tendencias que están cambiando la agenda internacional en producción y financiamiento? Gracias a todos y todas. Gracias, Sociedad Rural, por la invitación. Creo que hay un cambio de paradigma bien interesante, donde lo ambiental dejó de ser una cuestión de futuro para ser una cuestión de presente, dejó de ser una cuestión de comunicación, de algo deseable, para ser un imperativo en la gestión del riesgo. Eso genera un cambio también en los actores. Hoy los que están impulsando esta agenda son las aseguradoras, son los bancos, y esto tiene implicancias en materia de comercio, en materia de inversión, en materia de seguros y en materia también de evaluación. Entendiendo, y me permito por ahí desafiar un poco el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad era un lindo concepto hace 20 o 30 años. Hoy nos pasamos varios pueblos. Hoy tenemos que regenerar. Y hoy tenemos una agenda de doble materialidad, donde no se trata solamente de cuidar al ambiente, sino que tenemos que cuidarnos del ambiente. Estamos iniciando quizás uno de los niños más desafiantes de los últimos 100 años, por lo menos. Y varios países y varios gobiernos y varias organizaciones empiezan a comprender que nuestra mejor estrategia es amigarnos con la naturaleza y sabernos parte de ella. No desde un lugar romántico o comunicacional o una narrativa, sino desde algo bastante concreto. Todos tomamos agua, todos respiramos aire y todo el que trabaja en el campo sabe la dependencia que tiene el sistema productivo y particularmente el sector de agroalimentos de la naturaleza y de nuestro ambiente. Esto ya es bastante patente en varios lugares del mundo. América Latina no está atrás. TNC mismo está liderando mucho esta discusión. Varios países tienen valorización de servicios ecosistémicos, comités de capital natural, esquemas de pago por servicios ecosistémicos. Hay cantidad de nuevos mecanismos e instrumentos financieros innovadores. Según el Foro Económico Mundial, hoy se contabilizan 37 mecanismos que van desde bonos relacionados a sostenibilidad, canjes de deuda, seguros paramétricos. Hay una enorme cantidad de oportunidades que tenemos, pero tenemos que poner una discusión sobre la mesa, que es que el ambiente es una infraestructura crítica,
que los recursos naturales son finitos y merecen ser administrados adecuadamente y que la agenda ambiental merece ser integrada también dentro de la agenda económica, porque su misma etimología lo dice, oikos nomos, las normas de administración del hogar. Creer en una economía sin considerar una base ecológica es, por lo pronto, poco inteligente y poco conveniente. En ese marco, un conjunto de organizaciones de la región, UICN, CSF, WWF, no les dice nada, pero son las principales organizaciones de la región que estamos trabajando en temas de capital natural, decidimos poner en marcha un observatorio de capital natural para América Latina y el Caribe, justamente para empezar a visibilizar estas iniciativas. Hay cantidades de producciones, de sistemas productivos, de cadenas de valor, de comunidades que empiezan a trabajar en el desarrollo de instrumentos para invertir en naturaleza como forma de reducir riesgo, como forma de reducir prima de riesgo para abaratar costo de capital, como forma también de acceder a mercados de manera más segura y ante todo también para poder tener más elementos para construir resiliencia y para prepararnos para un ambiente que nos desafía cada vez más. Lo estamos viendo en la Unión Europea en estos días, tuvieron una ola de calor bastante poco frecuente y en la que creo que se dieron cuenta que no están preparados. Esta semana pasada vimos los impactos, los primeros impactos del Niño en Chile, que bueno, nos mostraron algunas imágenes bastante complejas. En las próximas semanas enfrentamos un escenario bastante desafiante en el litoral. Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires se van a ver muy desafiados y es tiempo de prepararnos. Y lamentablemente esto no es una agenda pasajera, no es una agenda circunstancial. Ya sobrepasamos 1.5 grados de cambio climático o estamos muy cerca de pasarlo. Y yo sé que eso no les dice mucho, pero créanme que significa que la incertidumbre es la nueva normalidad. Vamos a tener que colaborar, vamos a tener que abrir nuestras miras, empezar a considerar otros aspectos que no estamos considerando, empezar a echar mano también de mejores tecnologías para poder medir, para poder predecir, para poder producir de manera más responsable, más segura, más eficiente. De nuevo, no como una forma de decir somos lindos, somos verdes, somos buenos, sino para decir vemos el desafío, estamos preparados para eso, no queremos lidiar con ese riesgo o si tenemos que lidiar con ese riesgo, sabemos cómo hacerlos. Cortos con mis 5 minutos y 5 segundos para no pasarme y no me retes. Gracias. Te iba a hacer una segunda pregunta en relación a esto. Argentina y América Latina concentran una parte muy importante de la biodiversidad mundial. ¿Qué oportunidades representa esto para el sector agropecuario y qué condiciones son necesarias para convertir ese capital natural en una ventaja competitiva? Hay algo que creo que es importante que también entendamos. Cuando nosotros exportamos una tonelada de soja, 1 kilo de carne o algún producto, no estamos exportando solamente soja. Estamos exportando nitrógeno, fósforo, zinc, azufre, biodiversidad, agua. Y eso no nos lo están pagando. Está muy bien medir carbono, está muy bien el CBAM, está muy bien el UDR, pero empecemos a dar la discusión también sobre los servicios ecosistémicos que estamos aprovisionando nosotros. Cuando uno ve los países desarrollados, ningún país desarrollado vive a partir del aprovisionamiento de sus propios servicios ecosistémicos. Servicios de soporte, servicios de regulación, servicios paisajísticos. Y ahí nosotros tenemos que empezar a dar una discusión seria. La Unión Europea tiene una ley de mercado de restauración de naturaleza. Australia tiene una ley de restauración de naturaleza. El Reino Unido tiene la Biodiversity Net Gain. ¿Qué hacen? Miden servicios ecosistémicos, miden nutrientes en suelo, miden biodiversidad, miden regulación hídrica, le ponen valor y lo integran en instrumentos de mercado. El que destruye el ambiente va a tener que pagarlo, pero el que cuida el ambiente tiene que tener una compensación porque es un trabajo igual que otro. Entonces, desde esta consideración, el productor agropecuario que impulsa una práctica regenerativa no solamente tiene que ser compensado por un esquema de carbono opaco y bastante extraño,
soy exsecretario de Cambio Climático, no tengo nada en contra de la acción climática, pero el mercado de carbono voluntario, como está, deja mucho que desear, pero sí estamos en condiciones y tenemos una necesidad y oportunidad de empezar a discutir un mercado de servicios ecosistémicos, un mercado de naturaleza, como una forma de integrarlo a la cadena de valor y que se retribuya al productor que asume un costo adicional, un costo incremental, por impulsar prácticas regenerativas. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Continúa ahora Diego. Diego, desde The Nature Conservancy vienen trabajando con bancos, empresas e inversores para desarrollar mecanismos de financiamiento que acompañan la transición hacia una producción más sostenible. Desde tu experiencia con TNC, ¿qué significa hablar hoy de financiamiento innovador y qué oportunidades abre para los productores agropecuarios esto? Gracias. Es una buena pregunta. Desde TNC creemos que la oportunidad, digamos, lo que estamos buscando es acercar a los productores al sistema financiero, traducir el lenguaje que tienen. A veces es difícil que se entiendan y queremos ser un intermediario que traduce oportunidades y riesgos desde el sistema productivo hacia el sistema financiero y desde el sistema financiero hacia el sistema productivo. Creemos que hay un montón de temas que aún tienen que trabajarse, tienen que desarrollarse. Entonces creo que la gran oportunidad que tenemos por delante es el desarrollo de este conocimiento para que los bancos comprendan de mejor manera cómo funcionan los sistemas productivos que deben financiarse. También es importante que puedan entender los valores que están incluidos en esos sistemas financieros desde el punto de vista de la sustentabilidad, la importancia que tienen que esos valores se sostengan, también la importancia que tienen que ciertas formas de producir o ciertos mecanismos técnicas de producción mitigan los riesgos que esos mismos inversores están corriendo cuando financian a esos productores. Entonces, nosotros lo que creemos es que los instrumentos innovadores lo que deben hacer es básicamente reconocer por parte de los inversores y de los bancos y del sistema financiero la mitigación de riesgo en la que incurren aquellos productores que usan sistemas o mecanismos o sistemas productivos más eficientes, más resilientes al cambio climático, aquellos productores que cumplen con estas prácticas incurren en menores riesgos y entonces ameritan que los préstamos que reciben sean con una tasa de interés más baja, que aquel que no lo hace sea con un plazo más largo, básicamente no como un subsidio por bondad, como acá bien decía Rodrigo, es una cuestión netamente económica. A menor riesgo debería ocurrir menor tasa de interés, menor alocación de capital. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer con los mecanismos financieros. Interactuar con los bancos, explicarles la importancia de estas prácticas y cómo estas prácticas mitigan riesgo y a su vez lograr que los bancos reconozcan estas diferentes prácticas y estén dispuestos a dar crédito en mejores condiciones a aquellos que las cumplen. Gracias, Diego. Muchas veces los productores, como venís comentando, ya vienen incorporando buenas prácticas, pero el desafío es cómo financiar un poco también esa transición. ¿Qué condiciones deberían darse para vos para que un productor pueda acceder a mejores herramientas de financiamiento para producir de manera más sostenible? Yo creo que es básicamente la misma respuesta, es la difusión del conocimiento. Los productores entienden las prácticas que llevan a cabo, entienden cómo mitigan riesgos, entienden cómo incrementan la productividad de sus actividades. Por ahí las entidades financieras aún no se han capacitado o no tienen el conocimiento suficiente para entenderlo eso, para incorporarlo a sus herramientas de medición de riesgo. Básicamente hay un problema en Argentina histórico, que es que el sistema financiero ha sido un sistema financiero básicamente orientado al financiamiento transaccional, debido a causas que conocemos bien, de alta inflación, de diversas crisis. Digamos, el sistema financiero en Argentina no tiene la profundidad ni se ha preparado aún para financiar algunas actividades que son más complejas de entender y que requieren un trabajo más detallado. Entonces, creemos que si la estabilidad económica se asienta y creemos que continúa hacia el futuro, los bancos van a tener que empezar a entender de una mejor manera
los modelos productivos en los cuales están involucrados sus clientes, cuáles son los riesgos reales en los cuales están corriendo y qué prácticas mitigan esos riesgos. Entonces, para lograr que un productor obtenga mejores condiciones financieras, que obtenga acceso a estos mecanismos innovadores, creemos que básicamente debemos seguir reforzando el conocimiento, la capacitación del sector financiero. Gracias, Diego. Ahora continúa Cecilia Acuña. Cecilia, en este panel, ahí va pasando, en este panel hablamos de trazabilidad, de estándares internacionales, como fue mencionando también Rodrigo, y nuevas exigencias en los mercados. ¿Qué información o qué atributos comienzan a valorar las entidades financieras al momento de diseñar productos para acompañar la transición en el sector agropecuario? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me voy a ir un paso más atrás y voy a presentar el protocolo porque entiendo que no todo el mundo lo conoce. El Protocolo de Finanzas Sostenibles de Argentina es un acuerdo voluntario entre entidades financieras donde participan bancos del sector público, bancos del sector privado de capitales nacionales, de capitales extranjeros y compañías financieras. Hoy hay 33 entidades financieras adheridas que representan el 93% de los préstamos del mercado. El protocolo se crea en el 2019 y lo que es un espacio de trabajo colaborativo para que las entidades puedan incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en su estrategia financiera. Y ahí voy a tomar un poco lo que decía Diego, de que el sistema financiero se tiene que preparar, ¿no?, antes de lanzar los productos. Y es lo que hemos estado trabajando en los últimos años. En Argentina no es regulatorio, no es mandatorio el análisis de los riesgos ambientales y sociales. Entonces, desde el protocolo lo que buscamos es que las entidades puedan empezar a trabajar con estos riesgos y tomando lo que vos decías, qué están mirando, qué información se requiere. El banco ya no solamente analiza la capacidad de pago de un cliente, sino que empieza a incorporar todos estos criterios ambientales y sociales dentro del análisis de riesgos. Hoy, alrededor del 64% de las entidades que están en el protocolo están implementando o han implementado su sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales. Y nosotros desde el protocolo damos como unas herramientas para que esos análisis se puedan profundizar. Tenemos guías sectoriales que dan lineamientos básicos mínimos en temas de riesgo. Tenemos una guía sectorial de agricultura, estamos lanzando una guía sectorial de ganadería y una guía sectorial de energía. Tenemos una plataforma de monitoreo satelital para ver deforestación que tiene todas las capas de mapas de Argentina, la ley de bosque, las áreas protegidas. Tenemos un proyecto de monitoreo de pasturas para ganadería sostenible y también tenemos una calculadora de huella de emisiones financiadas para que los bancos puedan entender cuáles son las emisiones de sus clientes y así poder acompañarlos en la descarbonización. Entonces, un poco lo que buscamos con toda esta herramienta y yendo al análisis de los riesgos, que coincido, es todo un trabajo para los bancos porque hay que cerrar ese gap entre el analista de riesgo de crédito tradicional y el analista de riesgo ambiental y social, porque no todos los bancos tienen una estructura tan grande también. Entonces es tener todos estos lineamientos para que ese análisis sea homogéneo y sea basado en evidencia. Entonces creo que tenemos un gran camino recorrido y mucho también para recorrer. Bueno, muchas gracias, Cecilia. A continuación, Antonella, le vamos a hacer unas preguntitas. Ok. A ver, pasamos. Ahí está. Bueno, Antonella, Banco Coinac. Antonella, desde el banco vienen desarrollando líneas específicas para acompañar proyectos vinculados a la producción sostenible. ¿Qué tipos de inversiones pueden financiar hoy un productor agropecuario que quiere avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible con ustedes? Bien. Bueno, yo creo que lo que primero tenemos que entender es que un productor que está avanzando hacia un modelo más sostenible está haciendo una transición, ¿sí? Esa transición es un proceso. Entonces, la inversión no se agota en una actividad puntual. Hay que entender en qué parte de ese proceso está el productor. Porque, bueno, Ceci recién mencionaba la guía sobre ganadería del protocolo y siguiendo un poco las
las etapas que esa guía menciona y con las que nosotros vemos en el banco todos los días, hay productores que buscan financiamiento quizás para infraestructura, en una etapa más inicial. Infraestructura o tecnología, por ejemplo, cercos, aguadas. Hay productores que buscan financiamiento más para la etapa de producción, reproducción, engorde. Quizás otra etapa tiene que ver con toda la parte de gestión de los recursos y de los insumos, quizás gestión de residuos. Entonces, un productor que busca adquirir un biodigestor para el tratamiento de los residuos o que quiere gestionar la energía de manera más sostenible a través de un proyecto de paneles solares o bombas solares. Hay otra etapa que tiene que ver y que muchas veces es complementaria a todas las que mencioné, que es la de regeneración. Entonces, el productor que quiere sembrar pasturas o regenerar el establecimiento a través de la forestación. Bueno, son distintas instancias y la realidad es que no es lo mismo comprar ganado que instalar paneles solares. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Nosotros, el banco ha desarrollado una propuesta de financiamiento que tiene 5 verticales de impacto y que de alguna manera buscan acompañar estos diferentes proyectos con créditos que están adaptados al plazo o al ciclo productivo del tomador de ese crédito. Entonces tenemos una línea para agricultura y ganadería regenerativa, que obviamente va a buscar financiar prácticas que sean más beneficiosas para el ambiente, bienestar animal, regeneración del suelo. Después tenemos una línea para lo que es industria verde y producción sostenible. Y acá voy a hacer una presentación del banco, digamos, muy, muy breve. Banco COINAC significa comercio, industria y agro. Es decir, si bien nuestra cartera tiene una gran participación del sector agropecuario, por eso tenemos una línea de agricultura y ganadería regenerativa, la realidad es que estamos muy cerquita de la producción, es decir, trabajamos cerca de la actividad productiva del comercio y por eso también estamos en el eje productivo del país. Nosotros, la casa central del banco está en Rosario, tenemos sucursales en Santa Fe, en Córdoba y Buenos Aires. Entonces, eso es lo que nos caracteriza y esa es nuestra propuesta de financiamiento, porque además creemos que ahí está realmente la oportunidad de transformación de la matriz productiva del país. Se me fue la presentación, ahí está. Entonces, la industria verde y la línea para industrias verdes y producción sostenible tiene que ver justamente con los procesos productivos más eficientes, una planta de tratamiento de efluentes, por ejemplo, o la gestión de residuos dentro de una planta industrial. Después, la línea de transición energética, que muchas veces también se aplica al agro. Bueno, ahí financiamos 3 grandes actividades que son energía renovable, eficiencia energética y transporte limpio. Dentro de esas 3 categorías, bueno, todos los proyectos que puedan quedar incluidos. La línea de naturaleza y biodiversidad, que también está muy relacionada, pero quizás apunta más a la puesta en valor de espacios degradados y a la regeneración de ecosistemas. Y por último, la línea de inclusión y de desarrollo social, porque obviamente creemos que la sostenibilidad también tiene que ver con el fortalecimiento de las personas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué características tienen estas líneas? Banco COINAC es un banco que de alguna manera arma trajes a medida. Es decir, las soluciones que nosotros diseñamos están adaptadas a las personas que toman el crédito. Eso ya de por sí es un beneficio, pero en realidad tiene que ver con toda nuestra cartera de productos. Además, estas líneas puntualmente tienen beneficios en torno a la tasa y en torno al plazo. La tasa es más baja, generalmente porque el banco hace un esfuerzo para que la tasa sea más baja, porque creemos que de esa manera impulsamos la inversión de impacto. Ese subsidio de tasa, que generalmente lo da el banco, se da en parte también gracias al plazo fijo sostenible, ¿sí? Esto lo voy a mencionar muy rápidamente. Generamos un instrumento de inversión el año pasado, que fue el primero en nuestro país, que es el plazo fijo sostenible, que es un instrumento de inversión tradicional, digamos, como cualquier plazo fijo. La diferencia es que nosotros esos fondos los imputamos directamente a estas líneas de financiamiento. Entonces, es inversión de impacto para financiar proyectos de impacto. O sea, hemos generado como una especie de mini banco verde dentro del banco. Y después, bueno, además, en algunos lugares, como por ejemplo en la provincia de Santa Fe, tenemos subsidios de tasa por parte de otros organismos, como la provincia de Santa Fe, lo que hace que las líneas muchas veces sean muy competitivas.
Bueno, básicamente esta es nuestra oferta de productos, pero lo más importante es que a mí me parece que el mensaje acá es que lo que hacemos es, en definitiva, acompañar a través del financiamiento un proceso de transición que hace el productor. Gracias, Cecilia. Continuamos con otra pregunta. Desde el Banco Coinac y Sociedad Rural Argentina, ahora continuamos. Estamos trabajando en conjunto en herramientas financieras. ¿Qué beneficio tiene hoy en día un productor para acceder a financiamiento teniendo el sello de triple impacto de la sociedad rural? Bien. Bueno, el sello de triple impacto lo explicó muy bien Camila hace un ratito. Para nosotros es una certificación que en definitiva lo que hace es demostrar un esfuerzo que está haciendo el productor. Obviamente para lo que hace es reconocer un compromiso de producir mejor. Entonces para nosotros esa certificación merece ser premiada, ¿sí? Recién se hablaba de que este esfuerzo requiere una compensación. Entonces lo que hemos diseñado a partir de esta alianza que tiene el banco con la sociedad rural es una propuesta donde además de haber incentivos en el orden de bonificaciones de comisiones para algunos productos del banco, también hay acceso, obviamente, a la línea de agricultura y ganadería regenerativa con una precalificación crediticia, ¿sí? Y bueno, como les mencionaba antes, los plazos adaptados al ciclo productivo, porque no es lo mismo, de nuevo, quizás un proyecto de cría de ganado que un proyecto de siembra. Entonces, eso lo entendemos muy bien y vamos como generando propuestas de financiamiento que vayan de la mano con esto. Gracias, Antonella. Continuamos ahora con Cecilia. Otra pregunta. Volvemos para atrás. Cecilia, desde el Protocolo de Finanzas Sostenibles vienen impulsando herramientas para acercar el financiamiento sostenible al sector productivo. ¿Qué instrumentos están hoy disponibles para los productores agropecuarios y cómo contribuye el buscador del protocolo a facilitar el acceso a esas oportunidades? Bueno, como había mencionado, estuvimos un par de años previos trabajando en todo lo que era los cimientos internos de los bancos con los análisis de riesgos para que estuvieran preparados para poder lanzar líneas, poder monitorearlas. Pero en la mesa de trabajo, cuando hicimos un diagnóstico, nos dimos cuenta que no sabíamos dónde estábamos parados, no sabíamos dónde estaba la oferta. Entonces ahí un poco también tuvimos que primero determinar ciertas categorías o una especie de etiquetado de productos para que todos habláramos el mismo idioma, y ahí lanzamos este buscador de productos financieros sostenibles para concentrar la oferta en una especie de vidriera virtual que tiene distintas categorías. Entonces se puede buscar por tipo de producto, por destinatario de los fondos, por uso de los fondos y por provincia. Entonces esto es algo que está vivo gracias a la iniciativa de TNC que nos apoyó para hacer este buscador, IFAC precisamente. Y ahí lo que buscamos es tener claro dónde está la oferta hoy para poder entender cuáles son los sectores que están subatendidos. Y un poco también me retomo lo que decía Diego, hay un contexto macro del que no se puede escapar, ¿no? Entonces, en algún momento, quizás en el pasado había menos soluciones todavía, ahora hay algo más y probablemente si las cosas se consolidan sea mejor las expectativas, pero sí necesitábamos entender dónde estábamos para poder trabajar con esa información y ver a dónde queremos o dónde los bancos pueden estar acompañando este tipo de transición. Gracias, Cecilia. Ahora vamos a continuar con una última pregunta a cada uno. Rodrigo, ¿qué implica el acuerdo Unión Europea-Mercosur y otras regulaciones? ¿Qué implica el acuerdo Unión Europea-Mercosur y otras regulaciones para los productores argentinos? ¿Y cuáles serían las prioridades que debería incorporar desde ahora para no perder oportunidades de mercado y financiamiento por parte de los productores? Gracias. El acuerdo Unión Europea-Mercosur, en el capítulo 18, se llama Comercio y Desarrollo Sostenible, estipula que para el acceso a cuota y la liberación de poder ingresar ciertos productos argentinos, tenemos que cumplir con los acuerdos ambientales multilaterales, la Convención de Biodiversidad, el Acuerdo de París, el convenio CITES de especies exóticas,
manejo de acuicultura, manejo de bosques, estándares logísticos de la OCDE, estándares laborales de la OIT y podemos seguir un rato más. La pregunta es, ¿estamos preparados para eso? ¿Para cumplirlo? ¿Para medirlo? ¿Para reportarlo? ¿Para que nos lo verifiquen? Dudosamente. ¿Podemos tener un problema como Argentina para acceder a cuota del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur por no presentar la contribución nacionalmente determinada? La respuesta es dramáticamente sí. Argentina no presentó su contribución nacionalmente determinada el año pasado en la COP de Belén y seguimos sin presentarla. Brasil, hace 3 semanas, tuvo una suspensión de parte del Consejo Europeo de una cuota de exportación de carne por 1.800 millones de dólares por no informar antimicrobianos, uso de antibióticos. El 49% de los agroquímicos que utilizamos en Sudamérica están prohibidos en Europa. Nota al pie, gran parte de ellos vendidos por empresas europeas, es otra discusión. ¿Cómo nos preparamos ante eso? ¿Podemos enfrentar en términos comerciales una competitividad y un acceso a mercados si no tenemos una política ambiental que acompañe al sector productivo? Dudosamente. Lo que sabemos es que el acuerdo entró en vigencia el 1 de mayo. Todavía la Unión Europea no está poniendo grandes límites a esto, pero sabemos que el frente interno europeo está bastante complicado porque el productor italiano, francés, dice, bueno, si yo tengo que demostrar que la vaca estaba feliz al momento de ir al matadero, que el argentino me demuestre lo mismo, que el brasilero me demuestre lo mismo. Si yo no puedo usar este agroquímico, que el paraguayo tampoco lo utilice. Entonces, la realidad es que hoy la agenda ambiental, lejos de ser un limitante para la productividad, para la competitividad, es un habilitante para la competitividad, para la productividad y para la inversión. La pregunta es, ¿estamos preparados para esto o no? Hoy es Unión Europea, mañana Brasil. Impulsa una transformación productiva, nos va a decir, si mis productores impulsaron esta transformación productiva, vos también. No es solamente Unión Europea, China está asimilando los mismos estándares ambientales gradualmente. ¿Qué quiero decir? No es ninguna viveza hoy bypassear la política ambiental pensando que con eso vamos a ganar productividad, porque probablemente estamos generando un cuello de botella muy importante que nos va a limitar la inversión, el acceso a mercados y el desarrollo nacional. Tenemos una oportunidad, claramente, somos exportadores netos de servicios ecosistémicos, tenemos una enorme productividad, una enorme creatividad, el campo argentino es líder en el desarrollo de prácticas regenerativas, entonces, ¿podemos ponernos de acuerdo para avanzar y aprovechar las oportunidades? Definitivamente sí. ¿Es buen negocio, es conveniente dilatar esto? Preguntémonoslo. Muchas gracias, Rodrigo. Diego, pensando en Argentina, ¿cuáles son hoy las mayores oportunidades para escalar estos instrumentos financieros sostenibles y acelerar una producción agropecuaria que sea competitiva, resiliente y alineada a las nuevas demandas de los mercados internacionales? Mira, yo creo que la forma de escalar estos mecanismos financieros es, como ya había comentado, difundirlos, también buscar el apoyo internacional de organismos multilaterales. Para el desarrollo de estos mecanismos financieros a veces es necesario un plazo que en el sistema financiero argentino no está disponible por la estructura de fondeo que tiene. Entonces, yo creo que es importante ponerse en contacto con los organismos multilaterales, explicarles el desafío que estamos enfrentando, la oportunidad que tenemos enfrente desde el punto de vista de negocio, de desarrollo sostenible, de sustentabilidad, de manera tal que se integren con el sistema financiero local y en conjunto trabajando organismos multilaterales, el sistema financiero local, organizaciones como TNC, como la organización de Rodrigo, como el Protocolo de Finanzas Sostenibles, trabajar en conjunto para el desarrollo de mecanismos financieros que promuevan el tipo de producción que el mercado internacional está demandando y está demandando cada vez de forma más asertiva. Entonces, como bien decía Rodrigo, hay acá una oportunidad de negocio y, digamos, viniendo de una ONG, a veces es difícil explicarlo, pero creemos honestamente que la conservación y la productividad no son temas que se opongan, al contrario, creo que van de la mano. Entonces yo creo que es de vuelta difundir este mensaje
en el sistema financiero, en los organismos multilaterales, también con los productores. Tenemos ejemplos u ocasiones donde de repente existen instrumentos financieros que promueven este tipo de inversiones. La demanda por ahí no está, porque el productor piensa que eso todavía no es importante, que eso no le va a impactar. Y la realidad es que cada vez le está impactando y cada vez le va a impactar más de cerca. Entonces, difundamos este mensaje, difundamos la oportunidad que tenemos en Argentina. Tenemos un potencial enorme en términos de ofrecer servicios ecosistémicos, de ofrecer una producción sustentable, de ofrecer servicios de una enorme calidad que el mundo demanda. El sistema financiero tiene que acompañarlo esto. Si el sistema financiero local solo no puede, bueno, busquemos ayuda en el exterior. Este mensaje es un mensaje que los organismos multilaterales van a recibir con mucha alegría y con mucho interés. Entonces creo que es por ese lado que tenemos que ir hacia adelante. Genial, muchas gracias, Diego. Cecilia, ¿qué mensaje le darías hoy a un productor que piensas que las finanzas sostenibles son quizás un tema lejano o solo para grandes empresas? ¿Y por qué debería empezar a mirar esta agenda ahora? Bueno, un poco todo lo que mencionamos, ¿no? Creo que los mercados, los compradores, los consumidores y también las entidades financieras cada vez valoran más todo lo que es información en relación a la sostenibilidad. Y creo que la clave, y un poco también nos pasa en el sistema financiero, es no verlo solo desde el lado de los riesgos o de la exigencia, sino verlo desde el lado de la oportunidad, ¿no? De la oportunidad de acceder a nuevos mercados, de tener fondeo, financiamiento, en algunos casos más competitivo, de ser eficiente en la producción y también de estar mejor preparado a todos los riesgos climáticos, ¿no? Que ya sabemos, ya lo mencionó Rodrigo, cada vez son más frecuentes, son más extremos, entonces esa resiliencia también me parece que es clave. Creo que la agenda ambiental también cambia un poco para ser una agenda de competitividad para la producción y una agenda de oportunidad también para el sector financiero para acompañar esa transición hacia ser más sostenible, ¿no? Me parece que la clave es cambiar de exigencia, riesgo a competitividad, oportunidad. Muchas gracias, Cecilia. Antonella, muchos productores hoy en día quieren incorporar mejoras en sus establecimientos, pero no siempre se sabe quizás por dónde empezar. ¿Qué recomendaciones les darías para acceder a estas líneas de financiamiento y cuáles son hoy las inversiones que consideran prioritarias para mejorar la competitividad y responder a las nuevas demandas de los mercados? Bien, bueno, lo primero que hay que entender es que el financiamiento no es un punto de partida. El financiamiento es una herramienta que viene a acelerar una estrategia que tiene que tener sentido para el productor, ¿sí? Desde ese lugar, una buena inversión es una inversión que cumple, digamos, desde nuestra óptica, con estos tres requisitos, ¿sí? La eficiencia, la resiliencia y obviamente la oportunidad comercial. Eficiencia, bueno, creo que todos lo sabemos, en definitiva se trata de producir mejor, ¿sí? De utilizar menos recursos, de tener menos residuos. Antes de esta charla estaba recorriendo los pabellones y hablaba con una empresa que vende servicios de análisis de suelo. Y ellos me comentaban que el valor, digamos, de analizar el suelo no tiene que ver solamente con esto de, bueno, entender si ese suelo está degradado o no, sino con el hecho de poder tener una estrategia muy eficiente porque depende el estado del suelo, qué tipo de cultivos hay que plantar, qué cantidad, qué tipo de fertilizantes o qué cantidad de fertilizantes. Entonces, realmente un suelo que está en mejores condiciones va a ser un suelo más eficiente, ¿sí? Y también eso es importante desde el punto de vista de la estrategia de costo, ¿sí? Dejar de ver la sostenibilidad como un costo, sino justamente como un agregado de valor que me va a permitir tener mejores ingresos. Desde el punto de vista de la resiliencia, creo que hablamos mucho de eso. La resiliencia tiene que ver con sostener la capacidad productiva en un contexto de incertidumbre, que recién Rodrigo mencionaba la incertidumbre.
creo que la mirada que puedo aportar hoy desde el sector financiero, que un poco también es lo que decía Ceci, tiene que ver con que los bancos hoy estamos mirando esto, ¿sí? Para nosotros los riesgos ambientales y los riesgos sociales se traducen en riesgos económicos, ¿sí? Y a la hora de analizar un proyecto, cuanto más riesgosa es esa inversión, cuanto más riesgo regulatorio o riesgo normativo tiene, más documentación le vamos a pedir. Pero no porque queramos poner trabas o no es que eso sea una barrera de financiamiento, sino porque queremos contribuir a que los proyectos que requieren de una gran inversión o que potencialmente podrían causar grandes impactos sean sólidos y sean sostenibles, ¿sí? Entonces, desde el sector financiero hoy estamos empezando a mirar eso. Piensen en un productor que a través de una práctica demasiado intensiva va perdiendo la calidad del suelo. Bueno, probablemente ese suelo no conserve a lo largo de los años el mismo rendimiento. Eso seguramente va a comprometer su capacidad de pago, que es justamente una de las cosas que al sector financiero más le interesa a la hora de dar un crédito. Bueno, y por último, las oportunidades comerciales. Creo que de eso también se habló mucho. La sostenibilidad hace un tiempo era una ventaja competitiva desde el punto de vista de la diferenciación. Es decir, si yo tenía un producto que era sostenible, era un producto diferente y eso me generaba una ventaja. Bueno, hoy es un requisito, digamos, es una condición que hay que cumplir para acceder a mercados y mercados de alto valor. Pero bueno, como dijeron mis compañeros de panel, eso hoy es una oportunidad muy importante y además no hay que perder de vista el rol que tiene el productor en la cadena de valor de toda la matriz productiva de nuestro país, ¿no? Muchas gracias, Antonella. Si les parece bien, hacemos 2 preguntas al público, que estamos un poquito justos de tiempo. No sé si alguien tiene alguna consulta para el panel. Ya. Buenas tardes. Sobre todo a los 2 primeros disertantes, después las 2 damas. Soy productor ganadero, veterinario y asesor de empresas. Vemos que sigue Europa fijando la agenda ambiental y creo que eso va a seguir hasta que nosotros desaparezcamos del planeta. Pero a los productores ganaderos seguir hablando de emisiones todo el tiempo y no hablar de captura y no poder tener un balance de carbono nos limita muchísimo. Y poder, ¿qué herramientas tenemos hoy para poder medir y certificar los servicios ambientales? Yo produzco en una provincia que es Corrientes, creo que es una de las provincias más ricas en servicios ambientales, más rica en biodiversidad, más rica en humedales, tenemos el agua que no tienen muchas provincias argentinas, hacemos ganadería sumamente eficiencia porque todo es pastoril y sin embargo no la podemos medir y no la podemos certificar. Entonces, sería muy bueno poder contar con herramientas concretas para medir los servicios ecosistémicos y poder monetizarlos, nada más que eso. Las hay y muchas, y cada vez más. Generalmente, las organizaciones que apoyan a los países para desarrollar esas herramientas son las que ven voluntad política de ese país de poner en valor esos servicios ecosistémicos que están aprovisionando. Y si no son los países, bueno, serán las provincias y si no serán las organizaciones de productores. Pero la unión hace la fuerza. Si se plantea una discusión diciendo queremos poner en valor esto, queremos medirlo, hay 40 metodologías de valorización de capital natural, hay cantidades de metodologías para integración de servicios ecosistémicos dentro de cadenas de valor. México, Colombia, Brasil, Chile, Perú está desarrollando una, Costa Rica, tienen leyes, marcos normativos de pago por servicios ecosistémicos. Argentina no. Ni estamos discutiéndolo, pero no esperemos a que lo discutan algunos. Júntense 10 productores, nos sentamos y le damos forma y armamos un proyecto de ley. Hay que meterlo, hay que empezar a dar la discusión, porque es necesario, porque es conveniente y porque no es conveniente quedarse solamente siendo el que toma las reglas. Por eso armamos el observatorio, porque nosotros creemos que América Latina, que es proveedora neta de servicios ecosistémicos, tiene que tener una participación en la discusión donde se discute lo que van a ser el mercado de créditos de naturaleza.
que es por área de conservación todos los atributos ambientales que tiene un ecosistema que hoy no están siendo integrados en la ecuación económica. No necesitamos que vengan a decirnos a nosotros cuántas medias son 2 pares. Tenemos las capacidades para medirlo, tenemos un gran sistema científico-tecnológico que goza de buena salud en Argentina y en la región, y tenemos las condiciones para poder hacer esas mediciones. ¿Qué tenemos que hacernos? Medir, organizarnos, impulsar marcos de política. Esto no es en contra de nadie, no conviene, o mejor dicho, no es nada conveniente ideologizar la agenda ambiental. La agenda ambiental es una agenda de naturaleza, es una agenda de vitalidad, es una agenda de productividad, se lo está diciendo un banco. Es una agenda de competitividad, es una agenda de gestión de riesgo, no es una agenda ideológica, es una agenda de vida, de producción. Nadie que trabaja en el campo desconoce la importancia de la naturaleza cuidada, íntegra, como base central de la generación de valor de esa unidad productiva. Nadie. Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que acá todos los que están escuchando la charla, por eso están escuchando la charla. El problema es que vemos que en Argentina, cuando vos tenés gente que te discute hasta la existencia del cambio climático, estamos cada vez más lejos de poder cumplimentar todo esto solos. Nosotros somos productores, o somos asesores, o somos veterinarios, o somos ingenieros agrónomos. Nuestro trabajo está tranquilas adentro. ¿Quién nos ayuda a medir y certificar todos estos temas que son claves para nosotros? ¿Ahí viene el Chapulín Colorado o Sí, Sol no. Herman? No, está Camila y otro. Bueno, gracias. Capaz que... Cami contó hoy un poco lo que es el sello de triple impacto acá desde Sociedad Rural. Sociedad Rural lo vio eso también. Y uno de los ejes del sello es medir y trazabilizar todo lo que es dióxido de carbono, las emisiones en el campo. Así que uno de los servicios que ofrece el sello de triple impacto es la medición de carbono y a futuro también, de alguna manera, la venta de estos créditos. Así que los esperamos en el stand de Sociedad Rural, o hablamos después de acá. Agrego Cami, si querés complementar Gracias, también. gracias. un solo tema más. Desde TNC tenemos también como una de nuestras políticas o nuestras expectativas tener charlas sobre políticas públicas. Y estamos dispuestos a interactuar, digamos. Lo que pasa es que tenemos que tener actores de los dos lados, quienes hacen las propuestas por el lado de los productores con este tipo de propuestas como la que acabas de mencionar, y luego acercárselas al gobierno y hacer que la discusión arranque. Esto claramente es una función que es necesario un cambio político, es una decisión política que se tiene que tomar para que ciertos valores sean tomados en cuenta. Arranquemos la discusión. Digamos, la peor discusión es la que no se empieza. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? No, yo quería agregar algo que me parece. Este tema tiene que estar fundamentalmente, me parece, está muy bien la intervención del banco y ojalá otros bancos sigan ese camino en algo, ¿no? Pero yo creo que lo importante también es que estas instituciones como la Sociedad Rural, otras relacionadas como con No se escucha, perdón. puedan estas otras instituciones enfocar este tema a fondo, a nivel ya institucional. Porque usted, por ejemplo, lo ve en el interior, sobre todo, en los usos de los agroquímicos, de todo ese asunto venenoso que hay, que inclusive como es perjudicar para la salud humana, al margen de la productividad. Entonces, yo creo que esto habría que enfocarlo más institucionalmente por lo pronto, porque en forma personal o de grupo, o así de personas, muy poco se va a conseguir. Esto debe ser una cuestión, por supuesto, institucional, si se engancha la municipalidad, si se engancha el gobernador, si se engancha el presidente, mejor. Me parece, ¿no? O una forma de llegar a eso. De acuerdo. Y bueno, justamente venía también de la mano con lo que hablaba el señor anterior. Nosotros desde Sociedad Rural Argentina, desde ya la charla la planteamos también en ese sentido, para vincular al productor agropecuario que está en el día a día en el campo, en el trabajo diario del campo y que conoce toda la situación con los bancos, con otras instituciones. Así que de mi parte mencionar eso, que es un poco la idea de poder unir todo lo que se está hablando y llevarlo a la acción y implementarlo.
Claro, sumado a lo que dice Cami, sería también acompañar a los productores en el trabajo en todo lo que ya están haciendo, porque o sea, muchos ya tienen buenas prácticas y es bueno, ¿cómo demuestro esto? ¿Cómo blanqueo esto que estoy haciendo? Y eso se puede hacer a través del sello de triple impacto. Tenemos convenio con Baconcoina, que estamos buscando con otros también, así que los que quieran, para acceder a tasas diferenciales a todos los productores que tengan el sello y tener de alguna manera el preapto para los créditos. Así que de esa manera buscamos acompañar. Bueno, me parece que sin más ya cerramos el bloque.